Dios bendiga una vez más, estamos por aquí, queremos compartir una palabra con ustedes en breve, una palabra que lo va a edificar muy bien, una palabra muy preciosa. Hoy vengo como rabinos y como intérprete de la ley a interpretar ciertos códigos de las leyes penales, aleluyas, que habla acerca de los 10 mandamientos. Una vez más estamos en el aire, gracias Señor. Así sea para siempre, una vez más, se lo deseamos a Dios, que la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes. Otra vez más, en esta mañana, este domingo, que siempre transmitimos, a pesar de toda la dificultad, la paz y la misericordia de Dios está ahí. Quiero hablarle acerca de la ley que manifiesta los 5 principios básicos. La ley manifiesta 5 exigencias principales. En ella está la justicia social, la santidad, respeto, pureza y dignidad. Dentro de esas 5 exigencias que la ley manifiesta, están dentro de los 10 mandamientos. Y dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 12 en adelante, hablas que debemos honrar nuestros padres y nuestras madres para que nuestro día sea prolongado sobre las tierras. Es decir, que eso no habla de respeto. Dice la Biblia, no matará, también eso no habla de justicia social. La Biblia dice también, no hurtará, alabado sea Cristo, y no adulterará. Eso no habla de pureza. Pero también la Biblia nos dice, alabado sea Cristo, no hablarás en falsos testimonios contra tus prójimos, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus riquezas, ni su ganado, ni sus bueyes. Eso no hablas de dignidad. Entonces, dentro de las 5 exigencias que manifiesta la ley, o manifiesta los 10 mandamientos, están dentro de esas 5 exigencias. Entre ellos está la justicia social, la santidad, el respeto, la pureza y la dignidad. Dentro de esas 5 exigencias están los 10 mandamientos. Alabado sea Cristo. Y de esos 10 mandamientos, alabado sea Cristo, he dado, aleluyas, como una ley que ampara al prójimo y al extranjero. La ley es un reglamento de leyes constructiva. El reglamento de ley es un reglamento de leyes y es un conjunto de leyes constructivas, solidarias, que forman al prójimo. Y en esto vamos al libro de Mateo capítulos 22 versículo 35. Uno de los intérpretes de la ley le dijo a Jesús, ¿cuál es uno de los mandamientos más importantes de la ley? Él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el otro es semejante a este, amará al prójimo como a ti mismos. En estos 2 mandamientos se cumple la ley de los profetas en esos 2 mandamientos. Y es fundamentada en esos 2 mandamientos. La ley y los profetas son fundamentadas en esos 2 mandamientos. Es decir, que el conjunto de leyes primarias y constructivas era para edificar al prójimo y para amparar al prójimo. Alabado sea Cristo. Por eso dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. No en ninguna manera, mejor la consolidamos o la afirmamos. La ley tiene un grado por encima de la fe, porque la ley es que trae orden a la creación. La ley es que trae orden sobre los conflictos y problemas entre los extranjeros y contra los prójimos. Dice las Escrituras, alabado sea Cristo, en el libro de Levítico, versículo 19, capítulo 33 y 34, dice, cuando el extranjero mores con vosotros en vuestras tierras, no los primas como el natural, es decir, como el gentil. No los primas como el natural, porque ustedes fueron peregrinos y extranjeros en tierra de Egipto. La palabra natural ahí quiere decir gentil, es decir, había una controversia
entre gentil, griegos, alabado sea Cristo, y entre las tribus que venían de otras aldeas, aleluya, y venían como extranjeros a otra aldea y como peregrinos. Alabado sea Cristo, con otras doctrinas, con otras enseñanzas, con otras culturas, no se llevaba entre sí porque había un conflicto. Alabado sea Cristo. Pero algo me conta acá, que la ley ampara al prójimo en cualquier nación que esté. ¿Por qué? Porque la ley es que trae orden a los problemas doctrinales y a los conflictos doctrinales que hay. Alabado sea Cristo. El griego y el judío tenía una identidad, pero el gentil era sin ley, no tenía identidad. Por eso había problemas entre los conflictos entre gentil y griego. Decía uno, yo soy de Polo, yo soy de Pablo. Había un problema entre los extranjeros que venían de otro y los peregrinos que venían de otra ciudad y de otras tribus. Había problemas doctrinales, pero la ley vino para amparar al prójimo, para amparar al peregrinos que estén en otra ciudad como extranjero. Alabado sea Cristo, porque ahí se aplica la ley. La ley debe ser aplicada en todo momento. Por eso dice libros, alabado sea Cristo, que habla acerca de las costumbres y cultura y tradición. Dice libros de Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajas a muchos de mis contemporáneos de mi nación, que eran mucho más celosos de las tradiciones de vuestros padres. Cuando habla del judaísmo, habla de una religión que llevaban una ley no igual a la conducta de Dios, sino tenía su propio reglamento de reglas de medir. Alabado sea Cristo, y tenían otra costumbre que los griegos y que los judíos. Alabado sea Cristo. Pero dicen libros, alabado sea Cristo, dicen libros de Santiago 1:27. Alabado sea Cristo, que la religión pura, sin mancha, sin mácula, delante del Padre, es visitar a la viuda, a los huérfanos y a los pobres en su atribulación. Es decir, que la ley, a pesar de que tú vives una religión, la ley tiene un amparo con el prójimo y con la viuda. Tiene un amparo con el peregrino, tiene un amparo con el extranjero, porque vino a poner orden y la ley ampara a la gente que viene de otra nación, aleluya, con problemas doctrinales, aleluya, sobrellevarlo. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque la ley tiene tres fragmentos: fe, amor y optimismo. La ley tiene tres fragmentos: fe, amor y optimismo. Es decir, alabado sea Cristo, que el libro de Gálatas, alabado sea Cristo 2:14 dice, Pablo reprende a Pedro delante de todo ello y le dice: tú siendo judíos, alabado sea Cristo, tú siendo judíos, vives como gentiles y no como judíos, y obliga a gentiles a judaizarse. Alabado sea Cristo. Es decir, que a pesar que Pablo reprende a Pedro y le dice: tú siendo judíos, vives como gentiles y no como judíos, sino obliga a gentiles a judaizarse. Es decir, Pedro quería judaizar el gentil, pero no vivía como judío siendo el judío. ¿Por qué? Porque había un problema doctrinal y no quería cumplir la ley. Por eso Pablo lo reprende. Es decir, que debemos cumplir la ley porque la ley es que nos ampara. Alabado sea Cristo. Y ampara al prójimo. Por eso dice el libros, alabado sea Cristo. El libros de Primera de Pedro 2:11. Dice Pedro: amados, les ruego como peregrinos y como extranjeros que se atengan a los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando Pablo habla de estos deseos carnales, está hablando de un deseo carnal que dice el libro de Gálatas, que era de la enemistad y de los problemas que había y conflicto entre los hermanos. Hablaba de la batalla entre las armas, entre extranjeros y peregrinos, de ese deseo carnal de que hablaba. Es decir, no había una ley constructivas, aleluyas, que amparaba al prójimo, porque no las obedecían. Mayormente las tradiciones de los padres, aleluyas, no cumplían esta ley. Y si debemos tener, aleluyas, que la tradición y las religiones tienen que tener tres fragmentos: tienen que tener fe, ley,
amor y os tenimos con los demás extranjeros que llegan a su nación con distintas doctrinas. Aleluya, tienen que saber doctrinarlo y sobrellevarlo. Aleluya, porque ellos no son, aleluya, aleluya, fueron sus padres que los adoptaron con distintas costumbres y ellos no fueron los culpables de esas costumbres que tienen hoy en día. Ella, alabado sea Cristo, lo que tenemos que enseñarles las escrituras tal como está escrita para que ellos sea la regla de conducta sobre el ser humano. Alabado sea Cristo. Por eso dice el libro de Proverbios 14:31, el que oprimes al pobre se enfrentarás a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre los honra. Es alabado sea Cristo, porque había una ley, aleluya, que honraba al pobre. Por eso dice el libro de Zacarías 7:10, aleluya, el que oprime al pobre, a la viuda, al extranjero, al huérfano y habla de él, aleluya, mintiendo, aleluya, no lleva la ley de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque están llevando una ley fuera de lo común, que no es una ley constructiva. Alabado sea Cristo. Y para explicarte eso, alabado sea Cristo, esa ley no aplica, no debemos oprimir al prójimo, ni a la viuda, ni a los extranjeros, alabado sea Cristo, sino cumplir los reglamentos de la ley de Dios básica, que tiene 5 exigencias que manifiesta, alabado sea Cristo, que en ella es justicia social, en ella es respeto, en ella es santidad, en ella es pureza y en ella es dignidad, alabado sea Cristo. Pero dice el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 30. Dice el libro de Lucas que había un hombre que descendió de la ciudad de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Y dice que hubieron esos ladrones, lo hirieron, aleluya, alabado sea Cristo. Lo hirieron, alabado sea Cristo, lo hirieron. Y lo dejaron como muerto, tirado en el piso. Pero pasó un sacerdote, pasó un levita, y viéndolo siguieron de largo, y dice que no se pararon. Pero pasó un buen samaritano y fue movido a misericordia, y dice que lo vendó con vinos y aceite, y lo curó, y lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesonero, y lo llevó al mesón, y el mesonero sanó de él. Pero la palabra mesón aquí representa la iglesia, y el mesonero representa el anciano. Por eso dice el libro de Santiago, alabado sea Cristo, 5:14. Dice que si alguno está enfermo, llamar a los ancianos de las iglesias, y que oren por ellos, ungiéndolos con vino y aceite, porque la oración del justo sana. Alabado sea Cristo. Es decir, que este samaritano, alabado sea Cristo, y los ancianos de la iglesia se encargaban de cumplir la ley constructiva sobre los extranjeros y los peregrinos y las tribus que venían con otra religión y otra costumbre, aleluya, aleluya, para sobrellevarlos y aplicarle la ley tal como es de Cristo. Por eso ese buen samaritano fue conmovido a misericordia, porque el buen samaritano representa a estos misioneros, aleluya, que están de misión haciendo las obras de Dios, aleluya, que cumplen la ley de Dios, aleluya, y el mandamiento. Alabado sea Cristo. La ley que manifiesta las 5 exigencias están para construir. Alabado sea Cristo, para reedificar. Porque la ley es el reglamento, alabado sea Cristo, del conjunto de leyes constructivas, solidarias para formar al prójimo. Dios me le bendiga, la paz y la misericordia de Dios sea con usted. Una vez más le habla tu hermano, rabino y profeta, intérprete de la ley, el maestro Aramis Ascensión. Una vez más, la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes. Amén.